Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy iniciaremos el estudio de la democracia. Democracia. Iniciaremos planteando algunas preguntas antes de dar paso al estudio de la democracia. ¿Cómo defines la democracia? ¿Qué acciones democráticas se realizan en tu país? ¿Qué valores favorecen la democracia en tu país? ¿Qué acciones pueden impedir que se lleve a cabo la democracia en tu país? La palabra democracia proviene de dos vocablos griegos: demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, es decir, gobierno del pueblo. Sin embargo, su significado no la define con exactitud, pues no todos los habitantes de Atenas tenían la posibilidad de intervenir en la vida política de la polis. Teniendo en cuenta la división de la sociedad, solo los ciudadanos varones podían participar con todos los derechos en el sistema político que ellos mismos habían organizado. La democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por hacer recaer el poder sobre la población. Esto significa que las direcciones que toma un grupo social se sustentan en la voluntad de la mayoría. De esta manera de gobernar se diferencia entonces del totalitarismo, como el fascismo o el nazismo y las dictaduras. El concepto de la democracia surge en Atenas, Grecia, en el siglo V a.C., después de una revolución donde los atenienses buscaban una forma de gobierno que permitiera la participación del pueblo en las decisiones de la vida política, pues su sistema de gobierno había pasado antes por las fases de la monarquía, la oligarquía y la tiranía. A este tipo de gobierno la llamaron democracia, dentro de la cual eran los ciudadanos los que tomaban la decisión de la vida política por medio del voto. Pero este tipo de democracia tenía una limitación, que era el hecho de que solo eran considerados como ciudadanos los varones adultos, quedando excluidos de las decisiones públicas las mujeres, los esclavos y los extranjeros. De este modo, atendiendo a sus raíces etimológicas, la democracia es el gobierno del pueblo, de lo cual podemos ver estas cuatro características. El gobierno del pueblo puede ser de tres formas: censitaria, solo unos cuantos pueden participar en el proceso de elección; directa, todos participan en el proceso de elección; representativa, los ciudadanos delegan las decisiones en las personas que ellos eligieron. Los valores fundamentales, coincidentes con los de la Revolución Francesa, como la igualdad y la libertad. Poder político radica en el pueblo, siendo la mayoría de la fuerza política que toma las decisiones. La unidad política que rige atendiendo a lo anterior. Estas tres características son fundamentales en la democracia de tipo representativas, donde el pueblo emite su voto y da poder a aquellas personas que fueron elegidas por medio de este. Hoy en día las funciones de la democracia tienen que ver con una forma de gobernar basada en consenso, el establecimiento de condiciones de equidad, justicia e igualdad de derechos para todos, el respeto por el sufragio, el establecimiento de un marco legal que garantiza la justicia y la igualdad para todos los ciudadanos. Ahora no basta con que un gobierno haya obtenido el triunfo en las urnas, debe cumplir con otras expectativas para con el ciudadano, como son el mantener la seguridad, acabar con la violencia, crear infraestructura y servicios urbanos, como la pavimentación, drenaje, luz, agua, entre otros. Manejar los recursos que ingresan mediante los impuestos con honestidad y transparencia, vigilar el resto de los derechos humanos, entre otras cosas. Los ciudadanos esperan que los gobiernos democráticos, que no sean autoritarios, que funcionen dando resultados y estableciendo las condiciones para vivir con orden, seguridad y paz. Atiendan a los ciudadanos y procuren resolver los problemas que les aquejan. Después de la caída del Imperio Romano, se desvaneció la idea de la democracia casi completamente. Sin embargo, en algunos países perduró,
la tradición germánica del Consejo Popular, a partir de la cual se construyó la idea de parlamento moderno. Un parlamento es un sistema de gobierno representativo que generalmente consiste en dos cámaras de representantes elegidas por el voto ciudadano. Pero el elemento más importante para el desarrollo de la democracia en Europa, después de la Edad Media, fue la creación de la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña, en el siglo XIII. Esta Cámara funcionó como un parlamento rudimentario, tenía muy pocos derechos y estaba casi totalmente subordinada al poder del monarca. No fue hasta el siglo XVIII que la Revolución Inglesa posibilitó una Cámara que representara los intereses populares. Fue un documento de la Declaración de los Derechos, que dio inicio al parlamentarismo en Europa en 1689. Entre sus disposiciones concedió al Parlamento inmunidad frente a la monarquía. Así se crearon los primeros derechos del Parlamento moderno, y con esto surgió la primera democracia moderna. En 1769, Jean-Jacques Delors hizo pública su idea de un contrato social. Con esto, Voltaire concibió la democracia igualitaria, que promueve la igualdad entre gobernantes y gobernadores. En la monarquía el rey o el monarca aseguran que tienen derecho al trono y al poder porque son moralmente superiores al pueblo que gobiernan. La democracia en nuestros días es entendida como la igualdad de los ciudadanos en derechos y obligaciones. Es decir, que la democracia contemporánea considera a todos los ciudadanos como iguales ante la ley y merecedores de los mismos derechos. La democracia actual invita a todos los ciudadanos a ser partícipes de las decisiones políticas. Por ello, su expresión máxima es el voto universal. Significa el derecho universal que consiste en que las personas adultas de un determinado estado, sin importar sus características o cualidades, puede elegir a sus gobernantes. El ejemplo de parlamento inglés y la propagación de las filosofías democráticas hicieron a Estados Unidos en 1787 el primer estado democrático moderno. Estos procesos inspiraron la Revolución Francesa y llevaron a una gradual democratización de otros países. La transición de forma de gobiernos aristocráticas y monárquicas en Europa comenzó con el derecho al voto. Para el año 1950 en el mundo se contaban con 22 estados de derechos democráticos, los cuales otorgaban, entre otros, el derecho a votar por sus ciudadanos, incluidas las mujeres. Para el año 1999 existían ya 192 estados soberanos, de los cuales 85 se consideraban democracias, porque otorgaron libertades civiles y derechos políticos a todos sus ciudadanos. La democracia como sistema de gobierno conlleva principios como la paz, la tolerancia, la pluralidad de ideas y la verdad, entre otros. Principios que por lo general comprenden la dimensión ética y moral. Posiblemente lo primero que pensamos cuando se habla de democracia es el poder del pueblo, es decir, la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes y además de que ellos mismos sean quienes establezcan los mecanismos o candados lo suficientes para evaluar y controlar a los gobiernos. En segundo lugar, la democracia supone que todos los miembros de la sociedad son capaces de dialogar y debatir, a partir de argumentaciones y evidencias. La democracia es un sistema político, como ya vimos, en el que la población tiene una importancia especial. Tiene una función esencial y participativa. Una de las características típicas de la democracia son las elecciones. En un proceso de elecciones, la población o un segmento de la misma está encargada de elegir a los representantes gubernamentales, sobre quienes delegan las responsabilidades de dirigir al Estado en un cargo público.
Otra característica de un sistema democrático es el respeto a la oposición política, así como respeto y protección a los derechos humanos. La gran mayoría de los países democráticos son también repúblicas constitucionales. Son repúblicas porque todos los asuntos del Estado conciernen al pueblo, es decir, son asuntos públicos, no privados. Públicos origina del latín populos, que significa pueblo. Por eso, pagar un soborno a un policía, presidente municipal u otro funcionario público es un acto de corrupción, porque el interés es de una persona sobre las demás. En una democracia, el pueblo es el poseedor soberano de los poderes del Estado. Es decir, es una soberanía pública porque el pueblo implementa un sistema político para el pueblo mismo, casi siempre por medio de una constitución. Otras características fundamentales de un Estado democrático es que tiene un territorio, que es el espacio físico donde habita el pueblo y donde habita el pueblo y ocurre toda la política interna. Todo Estado democrático cuenta con un proceso que permite tomar decisiones políticas y delegar el poder a los representantes. En este proceso, casi siempre toma la forma de elecciones democráticas. Es importante también que existan los mecanismos de transparencia de poder, puesto que las elecciones democráticas, justas y legítimas, siempre tendrán ganadores y perdedores. Un Estado donde existen elecciones, pero en el que solo sirvan para confirmar al gobierno o regente ya existente, no es democrático y puede generarse a una dictadura. Las elecciones son completamente inútiles si una autoridad externa puede tener influencia sobre los resultados del proceso electoral. Podemos concluir que una democracia es un sistema de gobierno donde la población elige a sus representantes gubernamentales mediante una elección. Todos los asuntos gubernamentales y estatales son públicos, es decir, conciernen al pueblo. En un sistema democrático existe un sistema predeterminado que se repite cada vez que hay elecciones, que permite que haya una transición de gobierno sin que sea necesaria una revolución, es decir, una estructura de poderes. Ahora te invito a que le des clic en suscribirte y le des clic en algún otro video para que sigas estudiando más sobre estos temas.